Vamos a meternos de lleno en un caso que puso a la Suprema Corte de México en una verdadera encrucijada, un caso que la obligó a trazar una línea fundamental, la que separa el poder civil del poder militar. Estamos hablando de un choque de trenes, entre un decreto del gobierno y el mismísimo corazón de la Constitución. Y bueno, todo el debate se puede resumir en esta pregunta. Esto es lo que la Corte tenía que resolver. Y ojo, no es una pregunta menor. Lo que estaba en juego aquí era, ni más ni menos, la naturaleza del Estado y el control de la fuerza pública en una democracia. A ver, ¿cómo empezó todo este embrollo? Pues con un decreto, así de claro. El 9 de septiembre de 2022 se tomó la decisión. La Guardia Nacional, que en su origen fue creada para ser una fuerza civil, pasaba a estar bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Y ahí, justo en ese momento, se encendió la mecha del conflicto constitucional. ¿Pero por qué esto era un problema? Porque del otro lado del ring, por así decirlo, tenemos a nuestra Constitución. Y su artículo 21 es categórico. Dice sin dejar lugar a dudas que las instituciones de seguridad pública tienen que ser de naturaleza civil. Entonces el choque era inevitable, ¿no? Un decreto que empujaba hacia un lado y la Constitución que marcaba una línea muy clara en el sentido opuesto. Muy bien, vamos a desmenuzar cómo lo vio la Corte. Empecemos por la postura que tuvo la mayoría. Para estos ministros y ministras, la Constitución no es un documento que se pueda estirar o interpretar a conveniencia. Es más bien como una fortaleza, un muro de contención diseñado específicamente para ponerle límites al poder, especialmente al poder militar. El razonamiento de la mayoría se construyó sobre tres pilares. Primero, una creencia basada en los hechos. Para ellos, el decreto en la práctica sometía a la Guardia Nacional a una estructura militar. Segundo, una creencia conceptual muy estricta. El término naturaleza civil significa ser civil en todo, de pies a cabeza. No basta con tener un jefe civil solo de nombre. Y tercero, una creencia de valor. El control civil de la seguridad es una garantía indispensable para la democracia. Por lo tanto, el punto clave para la mayoría fue este. La Constitución establece límites materiales, límites reales que no pueden ser renegociados por conveniencia o por buscar una supuesta eficiencia. La transferencia era, en su opinión, una violación directa a ese diseño fundamental del Estado mexicano. Pero la historia no termina ahí, porque el fallo no fue unánime. Y es aquí donde el debate se pone todavía más interesante. Demos paso a la visión disidente, encabezada por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien vio la Constitución no como una fortaleza, sino más bien como un marco adaptable, un plan maestro que debe ajustarse a las necesidades del Estado. La lógica del voto disidente fue completamente distinta, parte de una creencia empírica diferente, la grave crisis de seguridad que vive el país. Luego, utiliza un concepto mucho más flexible. La naturaleza civil se mantiene intacta mientras el mando político, el de más arriba, sea formalmente civil. Y finalmente, prioriza un valor distinto, la eficacia del Estado para garantizar la seguridad de la gente. La conclusión de esta postura es puramente funcionalista. Sostiene que la estructura de una institución puede y debe cambiar para hacer frente a una crisis, siempre y cuando se conserve una condición clave, un mando político que sea, al menos formalmente, civil. Si damos un paso atrás, nos damos cuenta de que esto es mucho más que una simple disputa técnica sobre leyes. Es en realidad un choque filosófico muy profundo sobre qué tipo de Estado se quiere construir y cómo debe ejercerse el poder dentro de él. Aquí está el corazón del debate, puesto en blanco y negro. Para la mayoría, la Constitución impone barreras infranqueables, límites estructurales para proteger los principios democráticos. Para la disidencia, en cambio, es un marco adaptable, una herramienta que debe ajustarse para que el Estado pueda funcionar eficazmente ante los desafíos. Este esquema lo ilustra a la perfección. Fíjense cómo ambos lados parten del mismo problema central, pero sus premisas sobre el papel de la Constitución los llevan a conclusiones diametralmente opuestas. Un camino busca proteger la estructura constitucional, el otro la función del Estado. De estas dos filosofías surgen entonces dos modelos de Estado. Por un lado, un Estado que podemos llamar civilista garantista, donde el poder está limitado por diseño para proteger las libertades.
Y por el otro, un Estado funcionalista e institucional que prioriza la capacidad de acción y la eficiencia de sus instituciones. Ahora sí, pasemos a la decisión final y a lo que significa para el futuro de la relación entre el poder civil y el militar en México. La Suprema Corte fue contundente, con una mayoría calificada. La decisión final fue la de invalidar el decreto. En resumen, la Guardia Nacional no podía, constitucionalmente, ser transferida al control de la Sedena. Las implicaciones de este fallo son enormes. La Corte no solo reforzó la separación entre el ámbito civil y el militar, sino que envió un mensaje muy claro. La Constitución está por encima de la conveniencia política. Y quizás lo más importante es que estableció que el control civil sobre la seguridad no puede ser una simple formalidad, tiene que ser real, estructural y funcional. Y esta decisión nos deja con una pregunta fundamental que trasciende este caso. ¿Cuál es el verdadero papel de una constitución frente a las crisis? ¿Debe ser un ancla inamovible que protege los principios a toda costa o una vela que se ajusta para navegar las tormentas, aunque eso implique ciertos riesgos? La respuesta, al final del día, es la que define el futuro de una democracia.